Soy Isabel Quiroz, directora de eConsulting, y les doy la bienvenida a nuestro programa Fruit Talk, los obsesionados por la fruta. Estaremos toda la temporada transmitiendo nuestras conversaciones con aquellos que están marcando la pauta, tanto en producción como en comercialización de las frutas de Chile. Bienvenidos a todos los que nos van a escuchar, a todos los que nos van a ver y a todos los que vamos a aprender, porque yo también voy a aprender en estos podcasts que vamos a hacer, en esta transmisión de los obsesionados por la fruta. Este va a ser un programa, los Fruit Talk, de media hora, para todos los interesados en las novedades, en las innovaciones, en todo lo que estamos haciendo de los líderes que hoy día están marcando la pauta en todos los temas tanto productivos como comerciales de la fruta. Nuestro primer invitado es Carlos Mesa. Primero, agradecerte tu disposición, tu disponibilidad también para estar con nosotros, para conversar, para contarnos tu experiencia, para contarnos tus obsesiones de la fruta también. Y antes de que tú comiences a hablar, yo te quiero presentar para que todos te conozcan. Carlos Mesa es productor, es empresario, es investigador con estudios avanzados en biotecnología en Japón y más de 30 años de trayectoria en producción orgánica, biotecnología y agricultura regenerativa. Es fundador y CEO de Terragénesis Chile S.p.A., empresa líder en innovación en biotecnología y control biológico con presencia internacional. Carlos ha sido pionero en exportaciones orgánicas, desarrollador de soluciones contra plagas como la alopecia botrana y promotor del modelo epigenético We Are One, que nos vas a contar un poquito más también en la entrevista. Orientado a reducir insumos, aumentar eficiencia hídrica y mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Conferencista habitual en congresos internacionales y colaborador de organismos como la FAO y universidades de prestigio, es un referente global en agricultura regenerativa. Feliz de tenerte con nosotros, Carlos. Muy buena la presentación y te agradezco que me hayan invitado, así que esperemos que sea una conversación entretenida. Sí, obvio. Para mí es muy importante porque como eConsulting nos hemos propuesto desde el día 1 avanzar y apoyar toda la agricultura sostenible. Y en el fondo yo siento que hemos ido dando paso hasta llegar a la regenerativa. Y la agricultura regenerativa yo creo que es hoy la respuesta a muchos de los problemas que tenemos y por eso creo que comenzar este Fruit Talk contigo me hace mucha ilusión y nos pone, digamos, nos da un espacio para aprender un poco más de lo que significa y de la oportunidad que tenemos en este tipo de agricultura para Chile. Genial. Yo dispuesto ahí a colaborar en todo lo que más pueda. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Sabiendo que estás trabajando en estos temas de agricultura regenerativa, la primera pregunta es, ¿cuál es tu obsesión en tu trabajo profesional? Para darle también este toque de obsesión al Fruit Talk. ¿Y qué es aquello con lo cual te alegras cuando obtienes e impulsas a más? Como partiendo un poquito más en lo personal. Yo creo que la obsesión real que tengo, que se podría calificar como un TOC, tal vez. Un TOC positivo. Un TOC positivo, claro, es si voy a hacer algo, lo voy a hacer hasta el final. No me quedo en el intermedio y sabiendo que la perfección es enemiga de todas las cosas buenas, lo que hago siempre es que si me meto en algo es para poder desarrollar algo que sea un tema de aporte y que sea eficiente. O sea, si esto no funciona en campo, si esto no funciona en la vida real, simplemente no funciona. Y por lo general yo hago las cosas al revés. Veo las cosas en campo y posteriormente la llevo al laboratorio para aprender por qué ocurrió. Y creo que eso ha generado una diferencia muchas veces con el mundo investigativo, que muchas veces se parte del laboratorio a campo. Y lo que yo hago básicamente es de campo a laboratorio. Y mi obsesión es justamente, como en el mundo privado, tenemos que ser lo suficientemente eficientes, de lo contrario no podemos seguir funcionando.
Es que si me meto en algo es para que demostremos efectivamente que funcione y que es un aporte. Por eso que tal vez mi principal toque es tratar de acercarme un poco más a la perfección. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en eso que nos contaste porque estamos entendiendo poco, así que vamos a conocer más. Y pensando que Chile ha avanzado harto en materia de sostenibilidad, pero sabemos que aún falta, y falta harto, la verdad. Entonces, lo que hemos venido haciendo en Chile, ¿cómo podemos presentarlo de una manera distinta, atractiva para el productor? ¿Cómo crees tú que entrar en la sostenibilidad sí es atractivo, sí puede ser rentable? ¿Cómo le sugieres tú a un productor entrar en la conversión hacia una producción más sostenible y finalmente regenerativa? Bueno, lo que hoy día se habla mucho de sostenibilidad, muchas veces se presta en algunas situaciones bastante como para el greenwashing, que es decir, pero no hacer. Y hay que reconocer que este tema es muy tentador porque atrae mucho la atención de la gente, tanto en la parte empresaria como en la parte del consumidor. Ser sostenible, o sea, vende. Exacto, el ser sostenible, el ser sano, el aportar por algo que mejore, vende y vende muy bien. Y de hecho es una necesidad. Ahora, el tema está que, si bien es cierto, acá se está imponiendo en cierta forma ese concepto, no necesariamente se está desarrollando el verdadero concepto. Yo tal vez lo veo desde una mirada más pragmática, en el sentido de que hace mucho tiempo atrás me calzó mucho el tema de cuánto es lo que sabemos. Y la realidad dice que si el cerebro no lo conoce, nuestros ojos no lo pueden ver. Entonces, si no sabemos realmente lo que significa, lo que genera y cómo se desarrolla, difícilmente vamos a poder estar aplicando tecnologías que efectivamente sean sostenibles, sean regeneradoras. Básicamente cualquier cosa hoy en día nosotros lo podemos medir con todas las últimas tecnologías de agricultura de precisión que son esenciales para ir con seguridad avanzando en todo esto. Podemos ver de que hoy en día hay prácticas que se usan y que muchas veces yo me cuestiono por qué se usan pensando que son herramientas cuando en realidad son simplemente indicadores. ¿Por qué se dice una cosa y no se comprueba? Y hoy día mucha gente y muchos productores ya están llegando al límite de que si seguimos así, de esta no salimos. O sea, yo vengo hoy día llegando del congreso más importante de horticultura que se hizo en México, que reunió a la mayor cantidad de investigadores. Creo que el más joven tenía 20 años de investigación dentro de su tema y me llamó muchísimo la atención. Cada investigador, cada doctor que trabaja en todo este tema, el mensaje que decía, si seguimos en esta, no salimos. Claro. O sea, así de brutal es la realidad. Entonces, cuando vemos esas cosas y ese tipo de mensajes, vemos que la parte de investigación y desarrollo, diría yo que en Chile, sé que esto puede tener algunos efectos colaterales, pero estamos al debe. Teniendo Chile una oportunidad tremenda, no de imponerse por volumen, sino de imponerse por calidad. Y estando este rubro agrícola muy así conectado entre las empresas que hacen a Chile como un potencial productor y exportador, creo que acá en Chile están dadas todas las condiciones para que de una forma bastante rápida, siempre y cuando se coordinen, pudiésemos vestir con, por ejemplo, ya no va el caso de que, y que es realmente importante en todo caso, el tema de que la fruta tenga sabor. Ya no basta con eso. Hoy día nosotros estamos a niveles tecnológicos en que podríamos decir de que la fruta sana problemas. Científicamente hoy día podemos corroborarlo y comprobarlo. Lo importante es las tecnologías que estemos apoyando o desarrollando
apunten a eso y son totalmente verificables. O sea, yo me imagino hoy día, por ejemplo, una uva de mesa que en el marketing diga quiere evitar el resfriado, come uva, pero que sea uva chilena regenerativa. ¿Por qué? Porque tiene quercetina y la quercetina es un antiviral. Pero lo tiene porque ese gen está activo y se transmite esa molécula o ese metabolito a la fruta. Sí. Son cosas que tenemos hoy día disponibilidad de desarrollar, aplicar. Lo estamos haciendo, esto yo lo estoy llevando a cabo esto en Europa, en el Reino Unido, en África del Norte, en África del Sur, en California, en México, en todas esas partes ya lo estamos haciendo con empresas. O sea, esto es un tema, muchas veces la gente piensa que esto es, lo que yo estoy haciendo es algo experimental o algo que vamos a ver si se puede. No, las empresas con las que hoy día estamos trabajando son gigantes y justamente están en esto porque claro, ya se ve financieramente a nivel del mundo financiero las evaluaciones que se hacen con respecto a los temas agrícolas. Claramente dicen que si esto sigue igual, en muy corto tiempo, 2 o 3 años más, esas empresas quedan fuera de juego. Acá lo vemos como un tema productivo principalmente, pero cuando le aplicamos los números, como dice el dicho, cuando los números están en rojo, es bien difícil ser verde. Y hoy día Chile está en rojo. Sí. Carlos, muchos conceptos dentro de lo que tú nos dijiste, pero vamos a partir con uno del primero, que es de hacerlo ser sostenible verdaderamente. Vamos a partir de eso, después vamos a meternos en cómo medir y cuáles son los indicadores que nos dicen que son sostenibles y luego cómo eso se conecta con la salud. Vamos en estas tres etapas, porque eso también nos permite, en la conexión con la salud, nos permite encontrar también un relato para la fruta chilena, que de un argumento de venta tremendamente poderoso, que si nosotros ya no solamente somos sostenibles, cuidamos el medio ambiente, sino que además estamos aportando a la salud. Pero eso lo quiero dejar para el final. Entonces, volvamos al concepto de hacerlo bien. Es decir, chao con el greenwashing y meternos en una producción sostenible que sea medible, de verdad, aportante. ¿Cómo nosotros medimos? ¿Cómo nosotros hacemos para un agricultor común y corriente? ¿Cómo entra en eso? Te lo vuelvo a preguntar porque creo que hay que bajar esto a la realidad y saber que no es difícil. Entonces quiero que en eso te concentres como un productor entra en la sostenibilidad y lo mide. Eso. Claro. Mira, hay cosas que son bastante básicas en cierta forma. El hecho de y que son también, por así decir, una caja de Pandora. Se ha hablado mucho del tema de la materia orgánica, de las coberturas verdes, que en realidad son importantes, pero el origen de una cobertura verde no es porque a alguien se le ocurrió, alguien lo vio porque se expresó en la naturaleza. El tema de la materia orgánica es una herramienta, no, es un indicador. Hoy día, con todas las tecnologías que hay, nos permiten corroborar de que nosotros podemos hacer aumentos de carbono en suelo sin usar materia orgánica. ¿Cómo? Estimulando microbiomas. Y aquí viene un tema que la palabra microbioma, afortunadamente, o epigenética, son palabras que tanto los productores como el consumidor lo tienen que asimilar. Porque permite saber con esto lo que es blanco y lo que es negro es negro. ¿Qué es el microbioma? ¿Y cómo y es sinónimo de epigenética? Totalmente. Mira, estos trabajos los vengo desarrollando o persiguiendo desde hace más de 30 años. Desde que me metí ya en todo este tema de producción, lo empecé a evidenciar en producciones. Lo que pasa es que en esa época era muy caro poder evidenciarlo con números y datos. Afortunadamente hoy en día, lo que hasta hace algunos años atrás costaba $10.000 o después a $1.500, hoy día podemos hacer cosas del orden de $200 o $300. ¿Y eso significa que son testeos de laboratorio, estás pensando? Claro, evidencias a nivel de laboratorio. En la evidencia, claro. La analítica de lo que ocurre en campo y claro. obtenerla con datos reales de laboratorios que te dicen, que te dan números. Entonces, cuando hablamos de este tema de ¿qué es lo que es un microbioma?
Microbioma, técnicamente hablando, a nivel científico, se cataloga como la ciencia que viene a cambiar el mundo. Ese es el eslogan que tiene el microbioma. ¿Por qué razón? Porque el microbioma es un ecosistema de microbiología. Hongos, levaduras, bacterias, virus, tricoderma, bacillus, y hay un montón de otro tipo de organismos que están totalmente desconocidos para el mundo científico. Pero nosotros nos vamos por el estudio del nombre y el apellido del organismo. Nosotros sabemos que un ecosistema es más sano cuanto es más diverso. A nivel de suelo, a nivel marítimo, eso es muy, muy claro. Y a nivel de cuerpo humano. Bueno, ahí viene el tema. Nosotros como tal somos un ecosistema microbiológico. De hecho, de 10 células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, una sola es nuestra. Las otras 9 son del microbioma que habita en nuestro cuerpo. Si podemos decirlo, para fabricar una persona necesitamos 27.000 genes en promedio. Para poder replicar el microbioma que tenemos en nuestro cuerpo necesitamos 1 millón de genes. Así de complejo. De hecho, en el reino vegetal, una planta en promedio tiene el orden de... Con 40.000 genes podemos fabricar una planta determinada, pero hay plantas que necesitamos 100.000 genes para poder fabricar una planta. O sea, así de complejo es el reino vegetal, mucho más complejo que nosotros. Pero ¿dónde viene nuestra complejidad en ese sentido? Porque ese microbioma genera un efecto tal de mantener ese ecosistema dentro de un envase que se llama cuerpo humano. Esa es la razón por la cual hoy día la medicina, en cierta forma, está perdida, porque en medicina se enseñó, al igual que en agricultura, a fragmentar cada cosa. Un ojo, un pie, un hígado, pero al final no sabes cómo está configurado. Cuando se descubre que el microbioma es vital para la mantención y sobre todo para mantener activos los genes en la especie humana, como también en ganadería, como también en el reino vegetal, comenzamos a perturbarnos en el sentido de que ¿qué fue lo que hemos aprendido en toda esta historia? Y cuando empezamos a ver de que microbioma, al final, como te digo, va por el tema de, sin importar tu nombre y tu apellido, sé que estás presente por tu secuencia de ADN. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Es porque, mira, si los que hoy día estamos reunidos en un lugar, si estuviésemos hoy día en una reunión con 100 personas, si nos remontamos a los últimos 400 años, para que esas 100 personas estén en este momento presentes, en promedio, interactuaron del orden de 4.094 personas en los últimos 400 años, que intercambiaron genes para que esas personas estén presentes. Eso se llaman antepasados. Ese efecto en el mundo microbiológico, en vez de 400 años, son 400 días. Esa es la velocidad de la evolución. Entonces, cuando hablamos de este tipo de terminología, es como que quisiéramos saber de Isabel cómo va a ser ella en 200 años a futuro. No va a ser ni Isabel ni va a ser Quirós, pero su secuencia de ADN va a ser. Va a ser, sí. Esa es la razón por la cual hoy día cambiamos de microbiota a algo que es una fotografía en el momento, a un microbioma, que es el antes y el futuro. Claro. Volviendo al agricultor. Y eso te cambió todo el concepto de salud, investigación, y lo que significa hoy en día claramente activar o desactivar genes, porque son ellos los que participan de esto. Y el productor, bueno, en este sentido... En el fondo el productor tiene que conocer su bioma, estimularlo. Ya, ¿cómo empuja este bioma que en el fondo tiene en su predio? Es muy interesante este tema porque con todas las investigaciones que hemos realizado, que me ha tocado realizar con mi equipo en muchísimos lugares del mundo, en lo que es producción, literalmente, hemos comenzado a ver de que descubrimos hace aproximadamente unos 6 años atrás un microbioma que el mundo científico no tenía idea que existía. No estaba en el radar. Claro, no estaba en el radar, porque estaba todo el mundo enfocado en la microbiota conocida y que vive
y depende y se asocia al reino vegetal. O sea, tenemos microbiologías que necesitan de la materia orgánica, al igual que las plantas necesitan de esa materia orgánica, o sea, y las plantas necesitan de esta microbiología y la microbiología necesita del reino vegetal. Pero cuando tú te vas en esto, empiezas a ver o a cuestionarte el origen del planeta. Si el reino vegetal, origen de la vida. El origen de la vida, sí, también encontramos explicaciones científicas que son bastante interesantes en cómo nace la vida en el planeta Tierra. Bueno, una de esas cosas es si el reino vegetal necesita de la materia orgánica y la materia orgánica es parte del reino vegetal, ¿de dónde llegó la primera materia orgánica? Sabemos muy bien que en suelos con problemas de sales la microbiología se anula y se bloquea. ¿Quién hizo ese trabajo? Con un trabajo que estábamos haciendo con mi equipo, empezamos a hacer prospecciones de suelo. Llegamos a hacer prospecciones casi a 750 metros de profundidad, otros a 900 metros de profundidad. Y en esas muestras comenzamos a encontrar que había microbiología en esas profundidades. Entonces quedamos, yo en particular, quedé totalmente así perturbado en el sentido de que, a ver, aquí en esta profundidad no hay materia orgánica, no hay luz, pero estos tipos se están multiplicando. Y te digo, hicimos varias prospecciones en varios lugares y en todas encontramos lo mismo. Entonces empezamos a ver si eso existía a nivel superficial de suelo y también lo encontramos. Pero ¿Esos microorganismos? Ese tipo de microbiología, o sea, está en todos los suelos agrícolas del planeta. ¿Por qué? Porque si hay una planta es porque primero ellos hicieron el trabajo. ¿Para qué? Para que el reino vegetal se pudiera establecer y de esa forma pudieran expresarse toda esta microbiología que el mundo conoce, la micorriza, los tricos, todos esos dependen de un ambiente favorable para el reino vegetal. No, o sea, estos son como precursores. Los precursores son eso. Y ese tipo de microbiología, cuando ellos se multiplican, fabrican compuestos que directamente permiten a las plantas activar sus genes. O sea que los productores tienen un reservorio. Exacto, siempre ha existido. De esos precursores de materia orgánica. Exacto. Que son los que parten la vida. ¿Cómo parten la vida? ¿Cómo parten la vida en un suelo? Es un tema un poco complejo porque nosotros con este tema podemos científicamente comprobar de que de la química pasamos a la bioquímica y de la bioquímica pasamos a la biología. Y eso nace justamente de cómo se origina un ARN. Es bastante interesante este tema porque eso nos da pie para que pudiéramos entender de que así como el nitrógeno es importante, hay otros minerales que son más importantes que el nitrógeno, que sin esos otros minerales es imposible formar un ARN, por ejemplo. Y sin un ARN no podemos formar un ADN. Este tipo de microbiología nos dieron las bases para comenzar a reformular este tema, porque cuando vimos esto, automáticamente entendimos que la historia la contaron mal. Porque de esta forma, nosotros las evaluaciones que tenemos en campo claramente te dicen que, por ejemplo, en un suelo podemos aumentar el contenido de carbono en suelo 6 toneladas por hectárea sin haber aplicado materia orgánica y sin el aporte del reino vegetal. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del incremento de la vida y de la diversidad que ese ecosistema expresa y que le da pie para que se potencie esta otra microbiología que el mundo siempre ha conocido y que se relaciona con la materia orgánica. De esta forma nosotros podemos claramente, curiosamente también, responder unas preguntas de por qué cuando nos pasamos de convencional a orgánico se nos caen las producciones o bajan las producciones. Cuando uno diría, pero si estamos pasando de algo tóxico a algo sano, en donde mejoramos el potencial de un cultivo, ¿por qué baja la producción? Mi lógica diría, si estamos pasando a algo mejor, deberíamos aumentar las producciones. Sin embargo, siempre es que el orgánico es más caro porque se produce menos. Cuando hicimos todos estos trabajos y logramos reactivar esto, las producciones todas fueron mejor que el convencional, degradando las sustancias tóxicas. O sea, estamos frente a unos super socios de los productores que te vuelvo a repetir, cuando el cerebro no lo sabe, nuestros ojos es imposible que lo vean. Me hiciste acordar de algo que me decía mi profesor Juan Gastó. Uno ve lo que conoce. Correcto.
Sí. Y esa es la razón por la cual cuando uno se mete dentro de un ecosistema, Sí. es muy probable que en 1 o 2 días desaparezcas porque alguien te va a comer. Porque Ok. no lo ves. Los productores tienen un reservorio. Totalmente ahí. ¿Cómo entran a activar este reservorio? Hay dos. ¿Cómo es el primer approach? ¿Cómo es la primera aproximación? Que ya, él reconoce que tiene este reservorio ahí Con- medio inactivo porque es con tanto sí. tóxico que se le ha metido al suelo. Ujú. ¿Cómo parte? ¿Cómo parte esta cosa? Ahí entra lo que es, pero te digo, una herramienta esencial, que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, de hecho, va más allá que las normativas de calidad. Las normativas de calidad son estándares, pero cuando metes la agricultura de precisión en donde se mide, por ejemplo, cuando comienza este tipo de microbioma a trabajar, tú ves y mides automáticamente con estos sensores de humedad. Pero ¿cómo lo activas primero? Antes de la medición. Bueno, necesitamos aplicar materias primas que sean de alta complejidad dentro de lo que son alimentos Ya. para el reino vegetal. O sea, alimentos ricos en enlaces complejos de triple enlace, ¿ya? Y por otro lado, lo que nos llamaba mucho la atención también en esto que veíamos que estos tipos ahí, ese microbioma, son los superpoderosos, porque en realidad cuando aplicábamos en las soluciones, eh, cuando ya teníamos este microbioma en solución para estudiarlo, le metíamos, por ejemplo, fertilizante. Al cabo de un tiempo no encontrábamos la traza de ningún fertilizante. Encontrábamos aminoácidos y metabolitos secundarios, pero fertilizantes cero. Ni siquiera la sal de cloruro estaba así como cloruro. Disponible. No, O sea, estaban presente. todas metabolizadas. De hecho, encontramos y entendimos de cierta forma el concepto real de lo que es una nanopartícula. Porque en el fondo este tipo de microbiología, cuando destruye las rocas, solubiliza esos minerales, los metaboliza, los transforma en algo bio, eh, limpia, detoxifica esas moléculas y las hace mucho más eficientes. Hoy día nosotros sabemos, por ejemplo, que el fósforo, cuando este tipo de microbioma lo trabaja y forma las nanopartículas de fósforo, tienen un potencial. Hoy día tenemos el potencial de reducir un 80% el uso de fertilizantes convencionales, justamente por este objetivo que hacen este tipo de microbiología. Te digo que son enlaces complejos los que se utilizan, porque los enlaces complejos hacen que la materia orgánica se degrade más lento, genera ácido carbónico, genere los humatos, y eso hace que se reestructure el suelo. Y cuando eso comienza a acontecer, tú con los medidores, con los tensiómetros, tú empiezas a ver de que en los suelos donde está aconteciendo esto, la eficiencia hídrica dura más. Claro. Pero lo estás viendo, o sea, a ver, espérate, hicimos esto acá y acá no necesitamos regar todavía y en el otro hay que regar. Sí. O sea, eso es lo primero el indicador que te dice, Retención está hídrica. aconteciendo el efecto. Obviamente con todo este tipo de trabajo aprendimos que usando herramientas o productos en base a prebióticos, que son alimentos específicos para este tipo de microbioma, porque afortunadamente lo podemos separar. Lo que este tipo de microbioma usa como alimento, el microbioma de la materia orgánica no lo usa. Entonces podemos llegar más fácil usando algunos productos que desarrollamos para poder potenciar esto, activar ese microbioma y que se beneficie. Los efectos de esto ocurren hay algunas cosas que a nosotros nos impactaron tremendamente, porque en realidad la captura de carbono que realizan este tipo de microbiología, cuando se activan, empieza a acontecer en cuestión de minutos, no en semanas o en meses. Cuando yo de repente veo algunas investigaciones que hablan de medir la captura de carbono en 12 meses, que yo digo, aquí no puede ser. Hoy día nosotros estamos haciendo captura de carbono en cuestión de un par de semanas y tenemos los equipos que lo miden. Entonces, ¿qué es lo que quiere un productor? El productor quiere resolver el problema ahora, quiere reducir costos ahora, quiere formar suelo ahora. Lo que hoy día nosotros estamos haciendo en el tema de agricultura es destruir totalmente los suelos. La evidencia está que hoy día estamos hablando de sustrato inerte. ¿Por qué? Porque como ya no podemos sostener las producciones en los suelos, por lo caro que significa de las plagas, las enfermedades, las contaminaciones de sales, nos estamos arrancando a un sustrato inerte.
después de eso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Nos vamos a cambiar de planeta? O sea, la Sí. investigación es una vanguardia para bajar costos. Hoy día la esencia es aplicar productos para reducir el uso de insumos. Reducir el uso de insumos para aumentar las producciones, pero no es volumen. Hoy día nosotros sabemos muy bien que con todos estos equipamientos de última generación, que realmente son de última generación, podemos medir la concentración de metabolitos en el fruto. Y digo esto porque se comete el error muchas veces de medir carbohidratos o proteínas. Resulta que ni las proteínas ni los carbohidratos curan tumores cancerígenos. Quienes curan los tumores cancerígenos son los metabolitos secundarios. Y eso se logra cuando esos genes están activos. Y esos genes están activos porque están absorbiendo esos metabolitos que esta microbiología, cuando trabaja sobre estas estructuras de arcilla, solubilizan y ellos mismos encapsulan y liberan bajo el concepto de nanopartículas que finalmente hacen que podamos tener una producción muchísimo más eficiente, mucho más sana, con calidades espectaculares, y regenerando y enriqueciendo un ecosistema del cual, por algo que yo siempre critico en cierta forma, por alguna extraña razón, tanto en el área médica como en el área de producción agrícola, el concepto de esterilización se toma como algo sano, cuando es totalmente opuesto a lo sano. El concepto de esterilización significa extinción, no es vida. Sí. Y científicamente está comprobado que mientras más diverso un ecosistema es más sano. Y como sabemos que es más diverso, porque medimos microbiomas, no medimos microbiota. Y eso en parte no es que sean conceptos, son realidades, son palabras fundamentales que una vez que las adquieres, comienzas a cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas, porque hoy estamos hablando de epigenética, estamos hablando de microbiomas, estamos hablando literalmente de sanar enfermedades. Antes de llegar a eso, ya tenemos a nuestro agricultor que está aplicando estos compuestos complejos que activan su bioma, que puede medirlos rápidamente, que puede ver la activación, digamos, de su materia orgánica, la mayor retención de agua, y en el fondo se genera un recurso que empieza a escalar hacia una mejor estructura del suelo y mayor productividad. Correcto. ¿Cierto? Sí. Una vez que eso sucede, ¿cómo nosotros podemos asociar esta mayor productividad también con una mayor densidad nutricional, que es un concepto que lo aprendí de ti, y es que tenemos, y para terminar también, cómo hacemos que este alimento regenerado, desde un ecosistema regenerado, este alimento, cómo medimos además que este alimento es un alimento que tiene un impacto en la salud de las personas y que tiene una mayor densidad nutricional, porque lo que hemos aprendido, para los que no saben, toda nuestra agricultura convencional lo que hizo fue disminuir la densidad nutricional de los alimentos. Entonces te quiero, como para terminar también esta no sé si entrevista o esta conversación, este Fruit Talk. Sí, este talk. Sí. Bueno, el tema de densidad nutricional se evidencia mucho cuando... Pero asócialo a la producción del productor, no sé cómo, porque... Sí. Cuando tenemos una mejor calidad nutricional de aportes a la planta, hay que entender, la planta se defiende de la condición en la cual ella crece, una condición en la cual hay una altísima concentración de sales. Para defenderse de las sales, lo que hace la planta, toma agua. Lo mismo que en el caso nuestro, tomamos agua. Resulta que ni para la planta ni para nosotros el agua nos hace bien como agua. Porque cuando se dice el dicho que nosotros somos 70%, 73% líquido, no es agua. Es un emulsionado del 72% que somos nosotros. Pero es lípido, lipídico, no es agua. Las plantas es exactamente lo mismo. Entonces,
cuando nosotros logramos sacar esa condición tóxica, la planta automáticamente deja de consumir agua y ocupa ese espacio de agua por soluciones nutricionales dentro de su, técnicamente hablando, citosol. El citosol es el citoplasma sin nada, es solo lo líquido. Mientras más denso, menos agua hay ahí. ¿Y por qué hay menos agua? Porque la planta no tiene esa necesidad de defenderse de las sales. Entonces, de bajar la presión osmótica. Exacto. Ya no tiene que hacer un trabajo de desgaste para meter el nutriente dentro. Claro. Porque ya viene metabolizado. Es lo mismo que el desgaste que nosotros tenemos cuando comemos una proteína que viene de un vegetal a la proteína que viene de una carne. La carne es más densa que el vegetal y se asimila un poco a la densidad que nosotros tenemos como cuerpo en nuestras células. Entonces entra más fácil, menos desgaste. En el vegetal hay que hacer un trabajo tremendo. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos que el microbioma que tiene una vaca, que del pasto tiene la capacidad de crear un hueso, nosotros no lo podemos hacer. Nuestro microbioma es distinto al de ellos. Todo funciona de una forma diferente. Entonces, en este caso, cuando estamos trabajando y entendiendo el tema, vemos que cuando ocurre esto y aumenta la densidad nutricional, muchas veces uno dice, el peso, o sea, la fruta pesa más. Claro. Eso es lo primero, primera evidencia. Primera evidencia, la fruta pesa más. Pero lo otro, que es evidente también, es cuando acontece algún evento que se te averió el sistema de riego en pleno verano y tú ves la expresión del área tratada con mayor densidad nutricional, casi las plantas no sufren estrés. Sin embargo, las que no tienen esa densidad nutricional están todas las hojas media churrascadas por la deshidratación. Lo mismo cuando pasa un evento de heladas. En el evento de helada tú ves que muchas plantas se queman, pero hay otras que están intactas. ¿Por qué razón? Porque esas tenían menos agua. Claro. Tenían una mayor densidad nutricional. Y eso te genera un efecto tremendo porque esa densidad nutricional es porque su citosol está más denso. Y está más denso porque tiene una mayor cantidad de metabolitos secundarios. Y eso nosotros después lo podemos medir con estas tecnologías de metabolómica, que son de última generación, en donde te permiten medir concentraciones de biomoléculas y que esas biomoléculas posteriormente se contrastan con su efecto sobre enfermedades en la especie humana. Y ahí tú puedes relacionar directamente con evidencia real de lo que tú tienes, tiene esas biomoléculas. Y esas biomoléculas, cuando tú te las comes, tienen el efecto beneficioso de mantenerte sano. Bueno, yo quiero contarle a todo el mundo que hay evidencia de un efecto sobre el cáncer de colon, que fueron unos estudios a los cuales tuve acceso por lo que tú me mostraste, con vegetales regenerativos. Y yo creo que allá apunta, hacia allá vamos, digamos, hacia allá. Ese es como el norte de la agricultura regenerativa, es como relacionar la regeneración de los suelos también a la mejor nutrición humana. Y para terminar, quiero que nos cuentes, o sea, que nos termine cuál es esa obsesión que tú tienes y cómo nosotros nos estamos aproximando a eso, y ¿cuál es tu deseo en el futuro en todo este tema de la regeneración? Yo creo que el deseo es que me vaya bien, nos vaya bien. Pero mira, como tú lo acabas de comentar, fue con mi equipo que logramos demostrar de que con este tipo de microbiomas, el microbioma que está ahí en ese suelo, en todos los suelos, tiene la capacidad de generar algunas biomoléculas que efectivamente está la evidencia de que hay control de cáncer de colon. No solamente con las biomoléculas que ellos fabrican, sino que realmente directamente con microbiología que forma parte de ese microbioma que cuando está presente en el cuerpo humano también reduce los tumores cancerígenos. O sea, lo tenemos eso medido. No es una filosofía ni nada de eso. Ahora, cuando te metes en algo que no sabes las consecuencias finales y empiezas a ver todo esto en donde de ese microbioma que está en el suelo pasó a las plantas y de que las plantas, porque tú te las comiste, están dentro tuyo
y los tienen vueltos locos a todo el mundo científico, tienen los vueltos locos a todo el área de salud y al área de producción agrícola, es que estamos frente a un cambio de paradigma brutal. O sea, esa es la mejor evidencia que estamos mal y que podemos cambiar a algo bueno. Y cuando llegas de esa solución del tema de mejorar, potenciar un ecosistema y como resultante sanar enfermedades que son incurables bajo el método cartesiano de salud, yo creo que ya no se transforma en un TOC, se transforma en un vicio. En estar en esto. Y en eso es lo que estoy yo ahora y la gente de mi equipo estamos muy entusiasmados viendo este tema porque va más que un tema económico. Va un tema de que, y si te fijas, cuando hablamos de proyecciones a futuro, con suerte se habla de nuestros hijos. Nadie habla de nuestros nietos. Nietos y bisnietos. Claro, nosotros con esto estamos muy tranquilos de que si lo hacemos de esta forma, no tenemos, de hecho yo no tengo ningún problema en hablar de, o pensar en proyectarme en nietos, bisnietos y esas cosas, porque siempre debió haber sido así. Por alguna razón extraña se usó, se manipuló y se sacó rentabilidad destruyendo los ecosistemas. No conozco una empresa al día de hoy que haya ganado todo lo que ganó regenerando, mejorando las cosas. Por eso que hoy día el nuevo modelo es, y lo podemos hacer y lo estamos haciendo, gastar menos, produciendo más para sanar personas. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos escucharon. Yo creo que estamos frente, como decía Carlos, frente a un cambio de paradigma y los invito a conocer más sobre esto, los invito a escudriñar todos los beneficios que tiene la regeneración de nuestros ecosistemas, de nuestros predios, de nuestra producción y de nuestra vida. Gracias.